¿Quién eres? Jorge Podosis. ¿Quién Mira, eres? y bueno que me advertiste hace un momento de que me ibas a preguntar esto, porque si no, me hubiera sorprendido más con tu pregunta. Pero mira, estaba recién leyendo unos textos del poeta chileno Vicente Huidobro, que es una persona que pertenece a la historia de la poesía del siglo XX. Es importante en ese sentido. Y Huidobro dice esto, dice, hay dos pulsiones en todo ser humano. Una es la pulsión exaltada que trae el arte. Y la otra es la pulsión reflexiva que trae el entendimiento, la ciencia. Y yo soy un ser humano y esas dos pulsiones viven en mí lo mismo que cualquiera de nosotros. Creo que Midoro tiene razón con eso, pero en lo que tú me preguntas, en lo que interesa, pienso yo, en esta conversación, es que eh, yo me acostumbré a ser un profesor hace muchos años, Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y he estado haciendo eso desde hace un montón de tiempo. Y el espacio de mi hacer es la neurobiología, con algunas, digamos, con algunos flirteos, coqueteos con la filosofía, la epistemología también. Eso te puedo decir. Así que una de las primeras preguntas, ¿sí? Tiene que ver con el doctor Maturana, con el doctor Humberto Maturana. ¿Cómo vos lo vivías como ser humano? ¿Cómo tu experiencia con él como ser humano? Él fue mi profesor y después, por un tiempo largo, fuimos colegas. Y trabajamos juntos en el laboratorio en distintas cosas. Yo, ¿qué te puedo decir? Entonces yo no conozco a Maturana, lo conozco como mi profesor y mi colega. No lo conozco como una persona estatuaria, no una estatua viviente ni un mito. Es un ser humano con el cual compartí muchas horas con mucho respeto, mucha admiración, por cierto, y mucho un trabajo intelectual que hacíamos ahí en el laboratorio, que era muy emocionante, pues, y era muy disfrutable lo que hacíamos juntos y lo que ocurría en el laboratorio mientras él estaba presente. Después fue alejándose, claro, cada vez más. Cuando yo lo conocí a Maturana, él estaba en una especie de furor creativo y muy concentrado en las cuestiones del laboratorio. Cuando yo lo conocí, él estaría en sus 50 probablemente, al principio, y estaba en, claro, pleno furor creativo, digamos así, intelectual, y muy concentrado en la actividad, en la ciencia experimental también. Y andando el tiempo, claro, él siguió otro camino que tenía más que ver con la epistemología, con el problema del conocer en términos conceptuales y después con la cuestión humanista que fue desarrollando cada vez más y más y más. Con un fundamento, por supuesto. Él siempre defendió eso, que su humanismo tiene una raíz profunda en la biología, que yo creo que es defendible, claro, sí, sin duda que uno puede decir eso, como él lo decía. La cuestión es si eso iba a, digamos, en qué momento termina lo que uno puede responsablemente decir como biólogo y en qué momento empieza lo que tú puedes decir como un filósofo, un humanista o un pensador humanista. Y hay una frontera ahí que alguien, si quiere, puede explorar, digamos.
Lo que no cabe duda es que su, su, su hacer como un pensador humanista se ha vuelto muy trascendente, ya era en el momento de su muerte y seguro que eso va a seguir creciendo. Pero yo lo veo a Maturana, tú me preguntas y pienso, si él era un profesor, esencialmente eso es lo que él era. No era una persona que él quería, por supuesto, entender más y enseñar más, porque en la medida en que tú ves, los profesores tienen como la obligación de decir lo que ven a otros, ¿eh? Porque eso lo hace vivo. Si no es muerto, queda muerto, ¿no? Desaparece, es como que no estuviera. El profesor Maturana era un profesor todo el tiempo, él mismo lo decía, ¿no? Seré profesor. Una vez contaba una anécdota, una vez que durante la dictadura lo, digamos, secuestraron. Estuvo desaparecido un par de días. En calidad de detenido, desaparecido por un par de días. Y él pensaba esto, seré profesor aunque me muelan a palo. Con la audacia, muy audaz, Maturana, siempre intelectualmente muy audaz toda la vida. Y eso te dice quién era. Yo creo que este caballero nunca tuvo ningún interés en hacer un producto. Ni de sí mismo ni de nada. No era esa su cosa. No quería producir algo para vendérselo a otro. Esa no era un comerciante en ese sentido intelectual o de ningún tipo, no era un profesor. Nada más lejos, pienso yo, de su intención que haber hecho una cosa como esa. Aunque claro, ahora es una marca registrada, ¿no? En los libros. Y claro, en las fotos, y yo lo estuve con él, y pude tocarlo, y un montón de cuestiones así, que se usan de esa manera, se usan como parte de un tinglado mayor, que le da legitimidad a la gente con buena y mala intención, digamos, de una manera espuria, de una manera legítima también, ¿eh? Puede ser legítimo, puede ser muy espurio, depende de la intención con que se haga eso. Pero él pasó a ser digamos, un personaje, y en ese sentido es como un producto de la cultura a estas alturas ya. ¿No es cierto? Sí. Claro, yo nunca tuve una relación de ese tipo con él, ni nadie de los que fuimos cercanos ahí con él en el laboratorio. No, era una comunidad de estudio, de entendimiento, de qué hacer en torno a preguntas comunes. Por eso tiene tanto sentido que estés aquí. Eso es lo que un profesor hace. Es un espacio para que el otro entienda y ampliar su mundo de reflexiones, de entendimiento. Para eso son los profesores. Y lo mismo le digo yo a mis estudiantes, yo no tengo para qué enseñarles, si esto yo ya lo sé. Y tengo una pregunta que se me sale de curiosa en esto del hacer del profesor y lo que estás trayendo, Jorge. Cuando logras o cuando se logra, porque hay un contexto, ¿verdad?, en el que eso ocurre, profesor, estudiante, que cuando se logra esa reflexión, ¿qué ves? ¿Qué ocurre según vos como profesor? Que la gente se apropia, Se que el apropia. estudiante se apropia, claro, lo hace suyo y lo desarrolla más allá, pues. Ya. Eso es lo que pasa, se apropia. Viene de él, no de otro. Y ahí me surge a mí la pregunta, ¿cómo te apropiaste tú de todo el acervo de Maturana, de todos esos días cerca de él, de estar en tú a tú
como científicos? Bueno, había momentos tormentosos, tengo que decir. Ajá, cuéntanos más. No, la cuestión no es estar de acuerdo, comprende, es una cuestión que se construye en la conversación. Claro, hay un fundamento, hay un modo de mirar la cuestión, particularmente la biología, que resulta ser muy poderoso como herramienta de entendimiento. Y si tú estás en ese entendimiento común, en ese consenso, bueno, tienes un espacio grande para moverte desde ahí y mirar al mundo y confrontarte tu entendimiento porque la ciencia es así, ¿no? La ciencia tiene que ver con los fenómenos, tiene que ver con lo que ocurre, tiene que ver con lo que pasa y no tanto con las explicaciones. Las explicaciones son una guía hacia el mundo de las acciones en la ciencia. Entonces, una vez que tú tienes un entendimiento, lo confrontas con el mundo de fenómenos al cual ese entendimiento se supone que aplica. Y puedes ver cosas nuevas. Y hasta puedes encontrarte con que tu explicación es inadecuada y tienes que buscar otra. Entonces, claro, hay una cuestión que es bien fascinante en esa manera reflexiva de mirar la biología que Maturana planteaba en el curso inicial de la carrera, en la licenciatura, que a mí me hizo mucho sentido. Yo era un estudiante, era bastante díscolo como estudiante. Y no sé si tenía amor por la biología, fíjate, cuando llegué. Más tenía interés en la aventura intelectual, en el desafío, sí, en el juego intelectual. Y después de un par de clases, bueno, me di cuenta, pensé también, mira, la biología no es una cosa fome, aburrida, latera, hay mucho que entender aquí. Hay mucho que pensar, hay mucho que entender, hay un gran desafío. Esto desafía tu entendimiento. Aparecen preguntas que yo no había visto ni siquiera concebido como posibles preguntas. Y eso es lo gracioso y la cuestión tiene. Para mí, joven, encontrarme con un universo de cuestiones que yo ni me imaginó, había ni siquiera, era tan ignorante que ni imaginaba las preguntas. Te No escucho, sabía. disculpa Jorge, te escucho como que se te abrió un nuevo mundo, como un mundo que no era perceptible para ti. Claro, porque la ciencia es reflexión y acción. Es distinto que la filosofía en eso. Es reflexión y acción, están las dos cuestiones, están comunicadas, son parte de una misma escultura, son parte de una misma obra. Sí, entonces la acción te trae preguntas, y preguntas que uno no concibe si ignoraste de la cuestión. Pues si la ignorancia es no tener preguntas, no. La riqueza más grande es tener preguntas, no las respuestas. Las respuestas no son tan interesantes como las preguntas. El ignorante no tiene preguntas, no es que no sepa las respuestas, no tiene preguntas. El que tiene preguntas, tiene todo. Las respuestas no son tan interesantes como las preguntas. Porque cada vez que tú encuentras respuesta a una pregunta, se te abre otra, o muchas más, que tú no habías visto, respecto de las cuales tú eras ignorante. O sea, en el momento en que concibes las preguntas, la cuestión se vuelve fascinante. Cuando uno entiende algo, es decir, puede poner un conjunto de cuestiones en un contexto, pueden mirar esta cuestión reflexivamente y entender los vínculos y los tránsitos, la fisiología de un fenómeno. Se siente una cosa que tú sientes algo que es muy parecido, por eso Guido no tiene razón, a la exaltación del poeta, que el placer es uno solo.
puede derivar del entendimiento, puede derivar de la expresión, puede derivar, pero un solo placer. Y esta cuestión del entendimiento y del entendimiento reflexivo que te permite aunar, digamos, en reflexión y acciones la cosa de la ciencia. Es maravilloso cuando tú lo alcanzas, cuando te acercas un poquito a eso, cuando entreves algo, cuando intuyes algo, cuando algo destella. Uno puede pasarse 40 años pensando en algo y queriendo saber. Y en el momento en que te parece que lo entendiste, inmediatamente se te abre otro espacio de preguntas gigantes. Y eso es muy maravilloso. Como que hacer. Ahora, ¿qué le importa a los demás eso? Bueno, algo parece que les importa, puesto que se financia la ciencia, ¿no? Tiene consecuencias prácticas. Más allá de ser un juego de caballeros y de hombres sabios y caballeros en el club de la sabiduría, no, la ciencia tiene consecuencias prácticas. Y es mejor saber que no saber, por eso es que la universidad tiene que ver con ampliar y distribuir estos bienes de la cultura entre la mayor cantidad de gente posible. Las universidades son para enseñar, cultivar la disciplina y enseñársela a otros. Que hagan lo que quieran, que hagan después. Pueden hacer infinitas cosas, las harán con un cierto bagaje de entendimiento, con una huella en su entendimiento que revela su historia y que le da una potencia de acción y de pensamiento a la gente. Y eso es lo que se valora, por eso que hay universidades y por eso que hay todas las cuestiones. Y el caso es que el profesor Maturana era un profesor. Yo no sé si desde que nació, pero desde muy poco después. Jorge, y en tu caso, como profesor, ¿cuáles son esas consecuencias prácticas o aplicaciones entrando a la biología del conocer, que además entiendo que sigue siendo una materia de estudio en el laboratorio, ¿verdad? Que está a tu cargo, que está bajo tu responsabilidad o es uno de tus intereses. ¿Eso es así? Bueno, Porque no lo habíamos hablado. En la biología del conocer es este cuerpo de pensamiento teórico con fundamento en la fenomenología biológica que Maturana desarrolló a lo largo de su vida, particularmente durante un primer momento de su vida de científico, yo creo. Y después su camino tuvo que ver con explorar las consecuencias de esto en otros ámbitos, como la filosofía o las cuestiones humanistas, la ciencia social. Nosotros hacemos en el laboratorio en neurobiología pura y dura. Okay. Tenemos toda esta conversación como, por supuesto, toda la cuestión de la biología del conocer como una inspiración detrás, ¿sí? Porque eso nos orienta en las preguntas de otra manera, particularmente en lo que tiene que ver con los fenómenos históricos en la biología y en general, ¿sí? Cómo es que ocurre, cómo es que cambia lo que cambia y se conserva lo que se conserva. En el ser humano como bicho particular, como entiendo que te gusta decir. Los seres humanos son un caso, claro, los seres humanos son seres vivos, entonces... ¡Wow! Son primero que todo eso, y antes que todo seres vivos, y comparten con todos los demás seres vivos la naturaleza ontológica los fundamentos ontológicos de su existencia, las cuestiones fundamentales, la ontología de los humanos y la ontología del gorila o del perro o aún de una bacteria en alguna dimensión, no son distintas desde el punto de vista de la biología. Porque uno va a mirar a los seres vivos y a los seres humanos como una particularidad, un modo particular de ser vivo. Y a los seres vivos como sistemas dinámicos que están en continuo cambio estructural.
volver a decirlo para el oído del, para el oído del ignoto, del ignorante, para el mío. Volver a decirlo. Los seres humanos son un modo particular de ser vivo. Y es más, que está afiliado con un conjunto de otros que son cercanos. Y más afiliados con eso que otros que son más lejanos en el origen. Pero son Claro. seres vivos. Un modo particular de ser vivo. Y los seres vivos son sistemas moleculares dinámicos que están en continuo cambio estructural, en términos bien generales. Entonces, todo lo que pasa con los seres humanos pasa en respeto a esa condición estructural fundante de lo vivo, pero que es una condición, digamos, una cuestión intuida muchas veces en la biología, y muy necesaria en la biología también, esa idea. No sé si con esa forma, pero esa noción, ese modo de mirar a los seres vivos, sí es fundante de la biología, es tan antigua como la biología misma, yo diría. Claro, la autopoiesis es un modo formal de expresar esa intuición fundante. Entonces, lo que ocurre en la biología ocurrirá con respeto y desde ahí, ocurrirá desde esta constitución dinámica molecular de los seres vivos. Mientras se mantenga y se conserve en un modo de vivir. Por supuesto. En ese sentido, los seres vivos son uno puede pensar en los seres vivos de infinitas maneras, pero si uno es biólogo, si uno está mirando los seres vivos desde la biología, siendo la biología una ciencia, lo que va a buscar ahí, la manera de encontrarse, de tratar a los seres vivos, va a ser una manera sistémico-determinista, como todo en la ciencia. La singularidad de los seres vivos respecto de otros procesos o sistemas naturales tiene que ver con su naturaleza dinámica, cambio estructural continuo. Exacto. Estructural continuo. Claro. Presencia estructural continua. Pero porque en ese sentido, perdón, uno tiene que... No, adelante, perdón yo. Que los seres vivos son mecanismos moleculares. Esa es la manera en que la biología trata a los seres vivos. Y con esa limitación, o no sé si es una limitación o es una apertura, no sé lo que es. ¿Sí? Bajo ese paradigma, que es inescapable porque estamos haciendo biología, no estamos haciendo filosofía, poesía, otra cosa. En ese espacio, en ese universo, en el universo de los mecanismos moleculares, dinámicos, continuo cambio estructural, es que tenemos que encontrar toda la biología y todos los fenómenos biológicos y a todos los modos de ser vivo, incluyendo a los seres humanos. En su modo de vivir en el lenguaje. Y claro, es que hay que entender entonces la relación entre el ser vivo, el entorno en que su existencia se realiza y la transformación y el curso de la transformación estructural que sigue a ese encuentro. Porque los seres vivos no existen en el vacío. Existen en un entorno de interacción. Y si yo suprimo las interacciones, los seres vivos se desintegran. Ahora, eso va a dar lugar inevitablemente a una dinámica de transformación estructural. Y eso es lo que hay que entender primero. Es que si uno entiende o tiene una manera de referirse a eso, hacer de eso un objeto de entendimiento, entonces puede explorar también sus consecuencias en otras dimensiones. ¿Cómo es que los seres vivos son como son y no son de otra manera? ¿De qué diferencia un humano de un chimpancé? Sabemos en términos estructurales que los diferencian, pero ¿cómo es que ocurre esa diferencia? ¿Es diseñada? ¿Ocurre en la historia? Dice, hay un ancestro común. De acuerdo, hay un ancestro común. ¿Podemos decir eso? No podemos no decirlo, más bien.
Si estamos en la biología, no podemos no decir eso. Es una conjetura obligada. ¿De qué es obligada la conjetura? De mirar la diversidad de seres vivos y preguntarse cómo se han originado. Si esa es la pregunta, la conjetura obligada es: hay un origen común. Entonces eso nos pone en un problema, porque hay un origen común, pero hay una enorme diversidad de trayectorias que han surgido desde ese origen común, ramificándose como las ramas de un árbol, ¿no? Conservando ciertos rasgos y cambiando otros. Entonces yo tengo que entender esa historia, porque esta historia toma esta dirección y esta otra toma otra dirección. Los gorilas y los humanos están juntos acá, en el origen, pero en la historia de los humanos se sigue una dirección que transforma a este bicho en humano, y en la historia del chimpancé se sigue otra dirección que transforma a ese bicho en chimpancé. Entonces hay que entender ese proceso. Es central entender ese proceso. Cómo es que se establece la dirección en que los cambios ocurren. Porque los humanos son perfectos para ser humanos, pésimos para ser chimpancé. Y los chimpancés son perfectos para ser chimpancé y muy malos para ser humanos. ¿Para qué decir una mosca? A mí me encantaría ser una mosca, al menos por un rato. Las moscas hacen cosas maravillosas, pero los humanos no. Es una gran alegría hacer y debe dar un gran placer las cosas que las moscas hacen. Pero los humanos no podemos hacerlas, son cosas maravillosas que están completamente fuera de nuestro alcance. Entonces los humanos estamos condenados a ser humanos, digamos. ¿Podrías seguir alguna historia estructural para ser mosca, convertirte en mosca en algún momento? Claro que no, ¿verdad? No, porque estas historias son irreversibles. Pero la cuestión es que cómo es que el bicho se transforma en lo que es, siendo lo que es. Y esa es la cuestión que hay que entender primero. Entenderlo va un poco más allá que enunciarlo. Yo puedo enunciar eso tiene que haber sido así, pero ¿cómo es que es así? Entenderlo. Ahora, si uno hace una mirada sobre lo humano, sobre lo mismo que sobre cualquier bicho, lo que va a encontrar respecto singular en lo humano es la socialidad. Y la socialidad es un fenómeno que no es tan común en la naturaleza, pero tampoco es tan raro. La socialidad tiene consecuencias, porque el ámbito de existencia de un bicho en lo social es distinto al ámbito de existencia de un bicho fuera de lo social. Y la historia de bichos conservando la socialidad va a tener una dirección muy distinta a la que tiene la historia de un bicho conservando, por ejemplo, el parasitismo. Claro, los humanos están en la sociedad y en un modo particular de ser sociales, que es lo propio, distintivo, privativo de lo humano, que el antropólogo te dice así, te dice, el antropólogo, el arqueólogo que buscan signos de humanidad en la historia de los homínidos. ¿Cuándo están satisfechos? Cuando encuentran manejo simbólico de objetos, símbolos, signos y significados, o sea, lenguaje. Si hay lenguaje, hay humanidad. Manejo simbólico de objetos. Hay que entender el lenguaje, entonces. Hay que entender el lenguaje, entonces, porque ahí está la singularidad del humano. No es solo un bicho social, es un bicho social en el lenguaje, donde el lenguaje es el modo de ser social de estos bichos. Entonces hay que entender eso. Yo llego no sé si cómodamente, yo llego hasta ahí. El doctor Maturana también recorrió ese camino, con otra profundidad, de otra manera, yo diría, respecto de la manera en que yo he ido caminando esa cuestión a lo largo de los años, digamos. No es raro eso, ¿no? Es claro. En el sentido que podemos
los énfasis para mí en el entendimiento de esto son distintos probablemente a los que di ahí. Sin grandes quiebres, quiero decir. ¿Cuáles serían? Estaba fascinante, cosas que distintas, porque sí, pero llegamos ahí, ¿ya? Yo puedo llegar hasta ahí, no sé, con cierta comodidad, no sé si con comodidad, ¿ya? No puedo llegar hasta ahí. Y ahí quedo pasmado delante de unas enormes preguntas que se abren respecto de la neurobiología que hay detrás de esto. Porque no son las neuronas, sino, no es que sean las neuronas que tengan algo particular, sino tiene que ver con las neuronas en particular. Tiene que ver con el modo de operar del sistema nervioso en el contexto de la socialidad. Y ahí hay cuestiones que yo por lo menos quisiera entender mejor. Pero el doctor Maturana, la historia de él es que se para ahí y entonces explora las consecuencias de este decir en el ámbito de lo humano, en el ámbito, claro, del pensamiento humanístico. Y eso es lo que la gente oye y ve, lo que digamos ha trascendido más, esa dimensión de su quehacer. El fundamento, mucho menos. No porque es más arduo, es un camino más difícil de seguir. Y si siguiéramos el fundamento y fuéramos en esa dirección y en la dirección que hoy te entusiasma, te lleva, ¿por dónde iríamos? En ese conocer, en ese lenguaje. No sé qué responderte. Yo no sé si tengo algo que decirle a los demás. ¿Y si lo tuvieses, qué sería? ¿Sabes lo que me parece? Que cada vez que uno hace una afirmación y el otro lo oye como una verdad, una tiranía. Entonces a eso yo le tengo horror. Como esta entrevista va a estar publicada, va a estar para personas profesionales que también van a estar ahí pensando y siendo provocados a pensar, sobre todo por lo que estás diciendo, que cuando, de hecho, trayendo también al homenajeado inicialmente, que es el doctor Humberto Maturana, todo lo dicho es dicho por alguien, no es una verdad, ¿no? No te vamos a escuchar no vamos a escuchar tus afirmaciones como verdades, solo como tus afirmaciones que pueden echarnos luz a cualquiera que te esté escuchando. De hecho, la morada del ser, yo he escuchado algo así del doctor Jorge Podosis, como el lenguaje, como la morada del ser, y me enamora escucharte. Entonces, y eso me lleva... Eso es inevitable, yo creo, porque lo que no es dicho... O sea, ¿cómo ocurre el decir? Si esa es la cuestión que es misteriosa. ¿Y qué contacto hay entre lo que es dicho y lo que ocurre en ti que permite lo dicho, pero que no es dicho? Es que sin lenguaje no puede haber la distinción del yo, no puede haber la distinción del ser. Porque una vez que nosotros nos constituimos como entes en el lenguaje, es ahí donde existimos, no en nuestra corporalidad. Sin embargo, esta corporalidad nos sustenta y hace posible nuestra existencia como estos seres en el lenguaje, y al mismo tiempo determina las direcciones preferentes de nuestra acción como entes en el lenguaje. Tú no tienes ningún dominio sobre tus emociones en términos de tu repertorio emocional y psíquico, respecto del cual tú existes como un ente. Yo no puedo elegir la rabia, porque la rabia está en mí inevitablemente, no por ser yo el ente que soy como un ser humano en el discurso, es porque esa rabia o el amor erótico o lo que fuere, o la alegría, hacen parte de mi corporalidad, de mi corporalidad que me realiza, ¿no? Que me hace posible a mí. Mis emociones, nosotros compartimos nuestras emociones no solo con los humanos, con el resto de los bichos. Son orientaciones a la acción que son propias de tu modo de existir como una realización biológica.
y compartidas con muchos. Y tú desde ahí te paras. Pero eso es más profundo, digamos, es previo, es fundante de tu existencia como un ser humano, ¿sí? Y esa es una cuestión que no solo que es pasmosa cuando uno la entiende, sino que te invita a entender más, a pensar más en eso, a tratar de entender mejor ese vínculo. Y estar más en ese vínculo. Claro. Porque Si nosotros somos los discursos, es como a veces yo hago esta figura, es como un títere, y el titiritero que lo hace posible, ¿no? Porque lo que ocurre en la obra de teatro de los títeres tiene que ver con los títeres y su existencia como tales, ¿no? Este es una princesa y este es un malvado, y el titiritero que está debajo hace eso posible, pero no es los títeres, sin embargo lo hace posible. Y resulta ser que las emociones que estos expresan no son de ellos, son del otro, del titiritero. Pero sin embargo estos señores las administran en este espacio virtual donde existen. Porque los títeres son unos entes virtuales, ¿no? Existen como un diálogo, existen como una conversación. Entonces, sin embargo, lo que le ocurre al titiritero tiene que ver con la conversación entre los títeres, y lo que le ocurre a los títeres tiene que ver con lo que le pasa al titiritero con esa conversación. Sí, hay límites para la existencia nuestra como seres humanos que no tienen que ver con nuestra humanidad, con nuestro modo de existir en el lenguaje como observadores, sino que tienen que ver con nuestro modo de ser realizados como tales por este ente biológico que existe de esta manera a través de nosotros y con nosotros también. Y tú dirías que, claro, tal cosa X o Y me da miedo, pero que te dé miedo no es una opción y no tiene nada que ver contigo. Va a ocurrir en ti eso y tú te encuentras en el miedo. Es interesante, ¿no? Y no puedes no existir así. Desde mi mirada, creo que es tan potente lo que nos estás compartiendo como profesionales y como seres humanos, como que es el entendimiento o un próximo entendimiento, un mayor entendimiento a quiénes somos, a cómo ocurrimos. Aquí hay una pregunta que quieren hacerte, yo voy a trasladarla, porque se sumó Sufi Gavilanés, bienvenida. Y Sufi te pregunta, hablando de títeres y titiriteros y hablando de la vulnerabilidad como humanos, ¿qué es lo que permite dentro de esa ontología que alguien abuse de otra persona dentro de una relación? Porque el otro no es una persona, pero es un recurso, hasta un estorbo puede ser. Puede que haya placer, un placer perverso en maltratar a otra persona sabiendo que se trata de otra persona. Ese es un acto de dominación en ese caso, ¿cierto? Pero la mayor parte de estos maltratos son inconscientes. Es como que tú haces a un lado un obstáculo y ese obstáculo no es otra persona. Lo perverso al revés, que tú sabiendo que una persona de todos modos hace algo que es dañino, que es agresivo. La violencia, por ejemplo, los bichos, cuando tú usas la violencia como una herramienta política y usas el miedo como un arma política. Control. Claro, los objetos. Que tú buscas el daño y buscas el miedo como parte de tu estrategia de dominación. Sí, los animales no son violentos, son agresivos, tal vez que son feroces, pero no son violentos. El león que se come la gacela
no tiene una rabia contra la gacela. En realidad la gacela la comía. Claro. Se la come, no es que la odie, no es que quiera hacerle daño, no, nada de eso. Es la comida. Es agresivo, por supuesto. Si no fuera agresivo, ¿cómo se la va a comer? Tiene que correr detrás y atacarla y clavarle las garras y morderle el cuello y matarla, pues sí. Es su comida. Difícil de cazar y probablemente debe sentir rabia en el momento en que la mata, porque pienso yo, estará enrabiado y tendrá una especie de, no sé cuál será la emoción del león cuando caza la gacela. De carga. De éxtasis tal vez, porque finalmente lo consiguió, comprende. Y debe haber una cosa posesiva en ese abrazo mortal. Bueno, y después se la come. Estoy proyectando las cuestiones humanas en el león. Y después se la come. Siempre hay algo posesivo. Hay algo de posesivo. Después discutimos. Ay, nos fuimos por otra. Pero igualmente Claro, ahí. claro. Pero lo que te digo es que ese león no quiere ni el miedo ni el daño particular de la gacela, no quiere hacerle, no es violento. No es violento como puede ser un agente del Estado que tortura a otra persona, y con respecto a la cual no tiene, su único propósito es causar daño para amedrentar a otro. ¿Eso los humanos son capaces de hacerlo? Claro, son capaces de hacerlo. Somos capaces de hacerlo. ¿Ah? Aquí Sufi Jorge nos dice, el ser humano sí. Yo te hago esta pregunta siguiendo porque es tan fuerte, yo diría, más que profundo, fuerte. La violencia la cultivamos, ¿verdad? O sea, es una afirmación en una pregunta, en realidad yo creo eso, pero decir claro. Es una manera de vivir. Claro, porque ¿cómo se organizan los mundos sociales? ¿Por qué hay un jefe? Y si hay me sale como Al Pacino, ¿viste? Claro, la risa me sale como Al Pacino en El Padrino. O sea, y si hay un jefe, hay un subordinado. Y el subordinado tiene una autonomía que es limitada respecto del jefe. Y la historia de la biología es una historia de expansión de la autonomía, grados crecientes de autonomía. De ahí es tan importante, Jorge, que podamos hacer acento en los fundamentos de la biología para entender más o lo que podamos del ser humano. Para que no nos vayamos en el entendimiento abstracto de cómo... Por supuesto, absolutamente, claro. Sí, eso es lo que he estado diciendo entre líneas todo el rato. De poder reflexionar y accionar, abrir mundos y también cerrarlos, o más que cerrarlos. Y ahí está la expansión de la que estás hablando en la biología. Así, ¿verdad? Porque, claro. Hacia la autonomía, y también sería hacia la autonomía. Mirar las cuestiones de otra manera. Tú puedes hacerte la pregunta de por qué la gente quiere ganar y no perder. ¿Quién quiere perder? ¿Quién en el universo prefiere perder a ganar? En circunstancias de que ganar puede ser cualquier cosa estúpida y perder lo mismo. Ganar en el videojuego y tú juegas contra el computador y me da rabia y rompo el computador. Cuando la cuestión es completamente arbitraria, ¿no? ¿Por qué te frustra perder? ¿Por qué sientes satisfacción cuando ganas? Nadie quiere perder. Y no solo que tú en tu acción, sino que tu acción como, digamos, delegada, porque si la selección argentina pierde. Uf, imagínate, que Qatar no hubiese sido Qatar. Del universo. Pero hay un dolor y una rabia y una frustración contra los jugadores porque perdieron.
Porque si Bueno, perdió el jugador, perdí yo, y tú no estás jugando. O sea, el y que ahí, entienda eso habrá entendido algo sobre los seres humanos, ¿cierto? y acá Sufi, sí, contra los que ganaron también. Es que es parte de la Claro, misma, y aparte, aquí podríamos hablar de la ontología de la... sí, eso pasa, mira, eso pasa porque mira, sí, por favor. eso pasa porque el mundo social, pues el modo en que el mundo en particular, es por varias razones. Una de ellas, hay varias dimensiones que se cruzan, pero una de ellas es que el mundo social, muchos de estos mundos sociales construidos consensualmente tienen dinámicas filiativas excluyentes. Tú y yo estamos filiados en la medida en que tú eres parte de mi vivir y yo soy parte de tu vivir, porque yo sin ti no vivo y al revés, ¿sí? Entonces tenemos un vínculo filial De y formamos existencia. una unidad, pero esa unidad se distingue de otras porque este territorio es nuestro, Chile y Argentina. Entonces a mí me surge la pregunta. Si viene, Entonces, viene el argentino o el otro chimpancé a disputarte un árbol que está en tu territorio, entonces hay una guerra. ¿Por qué razón? Porque tú pierdes autonomía. O sea, estas dinámicas, no es cierto que las emociones humanas sean puro buenismo, si eso no es así. Es una cuestión mucho más tormentosa y tiene muchos más visos. claro. Sí, a mí me surge la pregunta, o sea, entonces, ¿somos o no somos sociales? Somos. Sí, pero, o sea, fenomenológicamente, lo somos. ¿Qué pasa cuando nos contradecimos? ¿Dejamos de ser, dejamos de elegir ser humanos? ¿O qué nos pasa? No, no, porque lo humano tiene todas esas dimensiones. No es digamos, aquello que a ti te parece querible de lo humano, no es todo lo humano. Aquello que te parece aborrecible de lo humano también es humano. Y ocurre junto. Y ocurre necesariamente, además. Porque es desde esa mixtura emocional que lo humano puede surgir, pues, en estos simios. ¿Comprende? Entonces no hay emociones buenas y malas. Bueno, tú podrás calificar las emociones como quieras. El hecho es que lo humano tiene que ver con ese mundo emocional que es fundante de lo que es posible y que es compartido entre los humanos y muchos otros bichos y que lo hace posible lo humano. Lo humano es un aviso, es una realización de esa, es un modo de realizarse esa biología más fundamental, que es lo que te estaba diciendo yo con el asunto de los títeres. Entonces tú no puedes excluir. Es claro, puedes hacer un montón de cosas. Entre otras cosas podrías decir, yo a los malos los odio y los voy a destruir y no sé qué voy a hacer con ellos. Porque no Haciendo son lo mismo que los malos. humanidad a o se la niega al otro o se lo niega al de más allá. Cuando tú tienes esclavos, una cultura constituida cuya economía se basa en la esclavitud, bueno, los esclavos no son humanos, son unos subhumanos, unos seres. ¿Cómo se justifica? Es que estos seres no son capaces de cuidarse a sí mismos. Yo los tengo que cuidar aquí en Chile y en toda nuestra América. Esa era la historia, que es la misma historia que la esclavitud en la Rusia zarista, ¿no? O actual. El señor terrateniente que tiene estas almas de las cuales tiene que cuidar. Son salvajes. Acá son salvajes. Son en ese sentido inocentes. No saben el bien y el mal. Yo tengo que cristianizarlos, hacerlos conocer el bien y el mal, etcétera, etcétera. Y cuidarlos, darles medios de subsistencia en mi mundo, no en el de ellos. Ellos estaban felices, pero eso no importa. Ahora están en mi mundo y entonces en este mundo mío yo tengo que darle un espacio para que subsistir.
Bueno, ¿y cómo lo van a hacer si no trabajan? Porque ¿de dónde van a Caramba. salir los recursos? Ahí está, pues. Entonces ahí tienen la esclavitud, con excelente una justificación ética impecable para la ética del momento, ¿no? Entonces esos Moral. son seres humanos. Después tú dices, no, estos tienen, tú y yo, tú y tu esclavo son ontológicamente equivalentes y tienen que tener los mismos derechos. Mira, apareció la cuestión de los derechos. Y sienten y padecen igual y tienen Y múltiples sienten, emociones. no, y sienten y padecen A mí, igual, los voy a hacer iguales. ¿Cuál es el motivo por el cual los ingleses, ahora viene el historiador y te dice el motivo profundo por el cual los ingleses abolieron la esclavitud? Tenía que ver con socavar las bases económicas de los otros imperios colonialistas, particularmente el portugués y el español. Pero eso está presentado en términos de... Eso es lo que el historiador materialista te dice. Entonces el bien deviene del mal, el mal deviene del bien. ¿Y cómo sabemos lo que es bueno? Y si yo te digo esta es la virtud y esta es la bondad y este es el recto juicio y el recto hacer, hago inmediatamente una tiranía. La tiranía del bien, la tiranía del amor. Podría ser yo la tiranía del amor, ¿no es cierto? Acá Sufi te dice, yo casi me caigo cuando leí que Aristóteles justificaba la esclavitud, porque en ese tiempo estaba bien. De acuerdo a la ética, yo diría la moral, Sufi, Porque había seres de la humanos época. de clase y o sea, no eran Sí. iguales. Ahora, básicamente estamos hablando aquí de la situación política, de yo tengo poder y vos no. Entonces vos vas a venir a mi territorio. O sea, el que tiene poder, o sea, y también puede ser una cuestión ontológica, porque quizás el poder es individual y no es social. O sea, no es de vínculo, ¿no? Es una capacidad. Y lo que pasa es que los individuos, ahí está toda, hay una problemática muy interesante que tiene que ver con Interesantísimo. lo individual y lo social. Exacto. A Ahora, los individuos nacemos libres, dice, pero ¿libres de qué? Si comprende pero ahí es donde me remito, si me permitís, en realidad, hace un ratito, a ver si entiendo. Porque entonces, y voy a traer al doctor Maturana de nuevo para volver a salir de ahí. Cuando hablamos de la autopoiesis y en algún momento de la biología del amar, yo no sé si estás afín a ese término. Entonces estaríamos hablando de no estar en la dimensión filial, estaríamos hablando de una expansión molecular que contiene su vivir. Por eso le dice amar, porque expande y contiene su vivir y su autonomía. Es que los bichos existen desde sí y en sí mismos. Okay. O sea, la biología, el amar del profesor Maturana es un modo de relación que se da entre los bichos sociales que permite la socialidad. Y es lo que tú llamarías el vínculo filiativo. Pero sería... El del amar, eso yo no sé qué exactamente lo que quiere decir esa expresión, la biología. Yo tampoco, por eso yo tampoco. O sea, pero la filialidad, como la estabas trayendo, creí entender que tenía que ver con si generamos nosotros fijo, un nosotros que existimos solo si existe ese nosotros, entonces dejo de existir si el nosotros... Entonces está en juego la existencia. ¿Cómo no va a salir el león? Pero no está en juego la existencia. O sea, si voy a un mundo más amplio que lo filial. Claro, es que no puede haber individuos si no hay comunidad. Exacto. Los individuos existen en la comunidad, resultan de la comunidad. Pero una vez que surgen como individuos, operan como individuos. Entonces, ¿qué es lo ético? Tú dirías, lo ético es actuar en un sentido que favorece el bien común
y lo que es propio de lo común. ¿Podría decir eso? Claro. ¿Es lo que se hace? Bueno, no, porque la Constitución de Chile parte por reconocer a la individualidad, la comunidad secundaria, fíjate. Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Es como que cayeron los seres humanos, caen de la nada como individuos y después se asocian a formar comunidades según sus intereses. Y eso no es lo que ocurre, porque los individuos no pueden individuarse si no hay una comunidad que lo sustenta como individuo. La comunidad prima respecto de los individuos. Los individuos surgen en la comunidad y actúan como individuos una vez que surgen ahí. Y el individuo actúa desde sí, pero si hay los vínculos filiales que permiten la comunidad se rompen, se acaba la comunidad y también los individuos. Claro. Claro. Eso es Pero, muy poco visto, porque se habla de la libertad. ¿Qué quiere decir la libertad? ¿La libertad como una cuestión absoluta? Si uno es libre de algo o respecto de algo, no en términos absolutos, pensaría yo. Y también se habla de la igualdad de la misma manera, como una cuestión absoluta. Y cuando es una cosa relacional, la libertad es una cuestión relacional, ¿no? Y la igualdad también, igual a o desigual respecto de, no es una cuestión absoluta. Nacen libres e iguales, absolutamente. No sabemos respecto de qué. Entonces los individuos nacen de individuos y después se asocian, vienen del creador o no sé de dónde vienen, caen así, como individuos. Si no hay comunidad, no hubiera lenguaje, y sin lenguaje no hay seres humanos, no hay observadores, no hay seres humanos. Y por tanto no hay individuos. ¿Cómo sería yo profesor si no hubiera una universidad? Me pregunto. Y si no hay estudiantes. Y si no hay estudiantes, exacto. Jorge, volviendo a tu relación con Maturana, hoy día se te identifica como el heredero de Humberto Maturana. ¿Qué significa esto para ti? No tengo idea. Cuando escuchas eso. No significa nada porque no lo entiendo. No sé lo que significará, ¿no? Yo no dije eso. Sin embargo, se te identifica así. El que lo dijo dirá por qué. Esa es la marca. Claro. Me imagino que tiene que ver con esta comunidad de pensamiento y de trabajo que tuvimos tanto tiempo. Y porque yo he seguido, digamos, actuando desde ahí, profundizando desde ahí mi reflexión, mi entendimiento, mis clases, supongo que. Y eso de alguna manera que no sé cómo ha trascendido. Yo sé cómo. Por lo menos en esta comunidad. Pero además porque es tu historia. Pero yo no sé qué decir, no ha sido, no. Yo no me presentaría a mí mismo de esa manera. ¿Cómo te presentarías? Como ya te dije antes. Claro, yo soy un profesor, claro, particular, singular, entre todos los profesores porque tengo esa historia. Y a uno en la historia hay una impronta de la historia, por supuesto que la hay, eso es indiscutible. ¿Por dónde vas a ir, Jorge? ¿Por dónde vas a ir el laboratorio? A mí ¿cómo hace el cuervo para sacar? El cuervo hace un ganchito y toma un alambrito, hace un gancho y con ese gancho engancha un canastito y en el canastito hay un trocito de carne y se lo come. Eso a mí me parece intrigante. Eso en realidad captura toda mi atención en el último tiempo.
Jorge, eres fundador de la Sociedad Chilena Evolutiva y de la Sociedad Evolutiva de Neurociencia. Ya me echaron de ahí. Yo no ya soy. te echaron, ok. Y a ver, de esos tiempos cuando la fundaste, ¿cuál era el propósito? ¿Y cuál esperas que siga siendo el propósito? Un millón de profesores que teníamos interés en esa temática. Y los que se organizaron para fundar esta cosa, me preguntaron si yo quisiera participar. Yo les dije que sí, claro, por supuesto, porque me parecía interesante conversar con mis colegas sobre estos temas. Al cabo de un tiempo, ellos decidieron que yo no pertenecía a ese mundo, así que me echaron. Lo cual supongo que... Claro, no se logró la afiliación. No. ¿Hiciste alguna pregunta de eso? Claro. Que hacen que la afiliación se corte rápidamente, ¿no? Volviendo al tema de cuando... Con Maturana sobre esas cuestiones es un tanto herético, parece una herejía respecto del canon. Entonces claro. A algunos eso les molesta mucho. Así que nos echaron de... Esto es genial. Mira, pero porque hacerse preguntas también tiene ese peligro, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, hacer la pregunta que justo no era la políticamente correcta, como se dice. Políticamente correcto. Ya te puedo decir, no es políticamente correcto. ¿Qué te apasiona? Y me apasiona entender las cosas. ¿Qué te espera de aquí al futuro? Supongo que seguir entendiendo cosas las que no entiendo. Ojalá. ¿Quién elige ser Jorge Podosis? ¿Quién elijo ser yo? Jamás me hubiera preguntado una cosa así. Nunca he querido ser nadie. Pasa que soy quien soy nomás. Quizás me gustaría haber sido astronauta, incluso más. Haber sido abducido y navegar en un platillo volador por el espacio. Entenderías más. O sea, en realidad es circular, tu deseo es circular. Eso es que me preguntan los extraterrestres. Genial. Jorge, gracias por estar aquí para FICOF, para nosotros, para los coaches, nuestros simpatizantes. Tenemos gente que nos sigue y esto va a estar abierto al público. Esto no es solo para nosotros, sino para abrirlo. Entonces, sí, que ahora que lo mencionas tú me acordé, nosotros tenemos este curso de diplomado que puede que sea de interés. Y la gracia que tiene es que ahora es remoto, digamos, ya no es presencial, entonces no está la limitación. Lo hacemos todos los años y ya no es presencial, sino que es vía remota. Así que está abierto para todo el mundo. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo lo he pasado chancho, como se dice aquí. Qué bueno, eso.